El ingeniero Slim, uno de los hombres más ricos del planeta, en varias ocasiones ha dicho que como la pirámide etaria, es decir, la pirámide de edades, va a cambiar, está cambiando ya sustancialmente, y será necesario postergar la edad del retiro laboral, postergar la jubilación. La gente podrá, ahora que tiene la ciencia médica ha avanzado, la gente vive más y podría retirarse a los 75 años de edad en plenitud, siempre y cuando solamente tuviera que trabajar 3 días a la semana. Una jornada mayor, de hasta 12 horas, pero solo 3 días a la semana. Los otros 4 los podría dedicar al esparcimiento, al solaz, a la preparación, al merecido descanso. Entonces, 3 días intensivos de trabajo. A este hombre que varias veces ha encabezado la lista de Forbes del ser humano más rico del planeta, le parece factible eso. Fíjate que Paul Lafargue escribió un librito llamado El derecho a la pereza. Paul Lafargue por sí mismo tuvo su luz propia, pues es lo que quiero decir. Sin embargo, lo conocemos porque fue yerno de Karl Marx. Él era hijo de un francés y de una haitiana y se crió en Cuba. Lo mandaron a estudiar la carrera de medicina. Era un muchacho latinoamericano, perdón por el estereotipo, lleno de sangre en las venas y de hormonas en la sangre, y tuvo mucha conciencia social, se da cuenta de las injusticias, se sintió atraído por las ideas del viejo Proudhon, un anarquista, participó en reuniones de trabajadores, conoció a Karl Marx, conoció a Federico Engels, los leyó y dio, como dirían en España, el chaquetazo. Cambió del anarquismo al socialismo que entonces llamaba, y algunos le siguen llamando socialismo científico. Marx vivía, siendo alemán, vivía en Inglaterra y se hizo asiduo visitante de la familia Marx, Paul Lafargue. Marx le platicaría a Engels que el interés mudó porque ya el motivo principal de la visita de este antillano no era tanto escuchar a Karl Mordecai, Karl Marx, sino ver a la hija hermosa, la consentida de Marx, Laura. Y se emparejaron, la pretendió, la conquistó, y Marx tuvo que ceder. Se casaron en 1868. No le gustaba a Marx algo de racismo, decía Ortega y Gasset, que es más fácil cambiar las ideas que las creencias, y las creencias a veces pasan inadvertidas hasta para el que las sustenta. No le gustaba que aquel moro, aunque el mismo Marx lo apodaban el moro en su misma familia, aquel antillano de piel relativamente oscura, que era muy tentalón, porque abrazaba y acariciaba en público a Laura, lo cual era muy mal visto en el siglo XIX y en la Inglaterra victoriana, pues se convirtiera en su yerno. Paul Lafargue siempre tuvo una gran devoción por Marx. Estudió la carrera de medicina, lo corrieron de Francia, terminó en Inglaterra, pero no la ejerció apropiadamente, no fue su sustento de vida. Él prefirió dedicarse a la traducción, también a la edición de libros y al periodismo. Y cuando le pegó con tubo el activismo político, teniendo en cuenta que también hablaba español, pues él había crecido en Cuba, lo mandan a España, los activistas políticos, para que haga labor de convicción entre los obreros y los campesinos de la península
ibérica. Estuvo muy difícil porque tanto en la Andalucía rural como en la Cataluña industrial, pues sí había un movimiento de izquierda, pero era un movimiento de izquierda más cercano al anarquismo que al socialismo. Algo logró, mejoró las relaciones, no tuvo el impacto que hubiera querido tener, fue conocido por mucha gente, en fin. Entre los que lo conocieron figura alguien que sería presidente de la República Española, don Manuel Azaña. Y don Manuel Azaña escribió en 1911 unas palabras ilustrativas. Dijo: alguien que se ha empeñado tanto en irse, pues hay que decirle, señor, que le vaya bien. ¿A qué me estoy refiriendo? Es que Paul Lafargue dijo que se iba a quitar la vida antes de cumplir 70 años. Y lo dijo varias veces ante numerosas personas. No fue un capricho circunstancial, no fue una ocurrencia de momento. Varias veces lo dijo, que él no quería enfrentar la decrepitud, la decadencia natural de la vejez, que él no quería convertirse en una carga para nadie, que física e intelectualmente los viejos no tenían la energía que la gente joven, y su esposa Laura era de la misma convicción. En noviembre, 29 de noviembre de 1911, pasaron la tarde viendo películas. Hoy en Francia, vivían en una pequeña población francesa. Luego fueron a una pastelería, a una panadería más bien, compraron pastas, compraron pastelillos, llegaron a su hogar, estuvieron disfrutando aquellas delicias reposteras, y al día siguiente los encontraron muertos. Con el té que acompañaron los pastelillos, bebieron cianuro. Y dejaron una carta cálida de despedida. Este señor, Paul Lafargue, en este librito que cualquier persona puede leer en hora y media, que se llama El derecho a la pereza, que es un libro muy grato, dice: si la revolución triunfa al día siguiente, hay que disfrutar la vida. Buscamos no solamente mejores condiciones laborales, justicia, igualdad, sino el disfrute de la existencia. Tenemos derecho a la pereza. Dicho así llanamente, pues no es muy grato, no era una expresión eufemística. Muchos líderes revolucionarios pues no les gustaba esto. El mismo Paul Lafargue pudo disfrutar de la pereza que tanto recomendaba en sus libros, aunque trabajó intensamente sus últimos años, pudo descansar porque Federico Engels, que ya había mantenido a Karl Marx, hay que decirlo, dejó una pensión para los familiares de Karl Marx, y de esa pensión se benefició Laura, la esposa de Paul Lafargue. Fíjate, mueren en 1911, 3 años antes, en bicicleta, de esos, en el buen sentido de la palabra, locos al estilo de Francisco Valdés Pérez Gasga, viajando muchos kilómetros en bicicleta, Vladimir Ilyich Ulyanov y Nadezhda Krupskaya van a la pequeña población francesa donde viven Paul Lafargue y Laura Marx, a entrevistarse con ellos, a pasar la tarde con ellos. Por supuesto, Lenin y Paul Lafargue, por su activismo político, habían entrado en contacto, primero epistolar, luego personal, y la Krupskaya dice, Lenin y Lafargue se fueron a caminar y empezaron a hablar de un libro de Lenin de filosofía que había escrito sobre el empiriocriticismo. Lafargue sabía de filosofía, a Lenin le interesaban mucho las opiniones. Los dos varones se fueron a platicar, yo me quedé con Laura y no me la podía creer. Estaba ante mí la hija de Carlos Marx.
una mujer sencilla, humilde, agradable, muy amena, afable, la hija de Marx, Laura Marx. Y cuando ya regresan los dos varones y que hacemos bromas sobre la filosofía, Laura dice, pues las ideas filosóficas de la FARC hay que tomarlas muy en serio, y pronto el mundo se convencerá de que había que tomarlos muy en serio. ¿A qué me refiero? Al materialismo dialéctico, que era del suegro, por supuesto, y al ateísmo militante. 3 años después se quitan la vida. En ningún momento tienen una desviación, así lo considerarían los materialistas, hacia creencia religiosa alguna, hacia buscar consuelo en una idea de trascendencia, para nada. Lenin quedó muy conmovido, participó en los funerales, dijo unas palabras, y en la intimidad Nadezhda Krupskaya dice que Lenin dijo, hay que retirarse con dignidad, como se retiraron los la FARC. Cuando se sentía agobiado por problemas, cuando sentía que ya no tenía la energía, acuérdate que la salud de Lenin se quebrantó mucho, aunque moriría hasta 1924, tenía siempre muy presente la manera voluntaria, intencional, decidida de Paul Lafargue y de Laura Marx de la FARC de retirarse cuando les vino muy en gana. Dicho sea de paso, la Krupskaya, su vida misma es fascinante, la mujer de Marx, de Lenin. Hay una lucha por el poder. Desde antes de que muera Lenin, pues estaba muy quebrantado por arteriosclerosis, por embolia, muere en 1924. Él conocía bien cómo era Stalin, sabía que Stalin era bueno para ciertos trabajos, pero de ninguna manera encargarse del mando supremo de la Unión Soviética. Deja una carta con la Krupskaya, es un merequetengue de padre y señor mío. Tenemos a Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como Trotsky. No eran tan cercanos la Krupskaya y Trotsky, aunque en los últimos momentos de Lenin vio con más simpatía a Trotsky. Stalin sabía que el papel de viuda de Lenin era un papel muy importante y respetó y trató de granjearse hasta donde pudo a Krupskaya, aunque la Krupskaya en cierto momento mostró cierta oposición o disidencia a ciertas políticas stalinistas. Pero Stalin, el hombre de acero, que eso es lo que significa la palabra Stalin, es un alias de guerra, la controló muy bien, le dio a entender que se iba a divulgar el asunto de Inesa Armand. ¿Y quién es Inesa Armand? Pues una francesa, hija de francés y de inglesa, que fue el amor de Lenin. Fue incluso más que la Krupskaya. Por supuesto, fue una relación extramarital. La misma Inesa Armand era revolucionaria. En fin, da para película, da para teleserie, da para telenovela. ¿Cuál es mi recomendación? Que lea este librito que se llama El derecho a la pereza. Le digo, en un rato, un poco más de 1 hora, lo puede leer, es fácil, es, como se dice ahora, amable con el lector. Bien, hay un comentario que tiene para ti Consuelo. Dice, felicito al maestro Antonio Álvarez Mestra, y en lugar de preguntarle a él qué tanto sabe, sería cuestión de preguntarle qué tanto ignora. Una gota en todos los océanos. Mire, el más grande científico que ha existido, más incluso que Einstein, es Newton. En eso coincido plenamente con Isaac Asimov. Desarrolló el cálculo infinitesimal, modificó la óptica, todo esto aparte de la teoría de la gravedad. Fue un científico completísimo. Y él, que sin duda alguna fue el intelecto
más desarrollado científicamente por sus aportaciones, por su impacto, él sabía que eran océanos de ignorancia. Entonces todos somos ignorantes y nos vamos a morir ignorantes. Si estuviéramos todo el tiempo de vigilia, estudiando, aprendiendo, y nos fuera dado vivir un siglo, ahora con esto del transhumanismo que se habla de que vamos a alcanzar muchos años de vida y hasta la inmortalidad, seguiríamos siendo ignorantes. Así que nadie se sienta más porque conoció algo, porque aprendió algo. Más bien, mientras más sabes, te das cuenta que más ignoras. Por supuesto, efectivamente. Paradójicamente. Paradójicamente, y sin embargo, qué maravilloso es aprender y qué maravilloso es estudiar. Se comunicó Radio Escucha también para felicitar a Francisco Valdés, porque es muy interesante lo que comenta, pero se necesita una gran convocatoria y que respeten las reglas de tránsito, dice este Radio Escucha. Que lo respeten todos. Bien, pues algún punto de contacto, Toño. Con todo gusto, Antonio Álvarez Mestra, @hotmail.com.